Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, en su tercera versión. Hoy nos encontramos con la conferencia ¿Quién le teme a la literatura infantil y juvenil?, con Claudia Andrade, quien es escritora, doctora en literatura chilena e hispanoamericana, integrante de la Otra Lit, que es un espacio de difusión de literatura escrita y destinada para niños y jóvenes. Claudia ayer se presentó en este mismo espacio con su último libro todavía de Ediciones Pez Espiral. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti, Javiera, y a Francisco, que está acá haciendo el lenguaje a señas. Y gracias a todos por estar acompañándonos un día domingo al mediodía para hablar de estos temas que tienen que ver con literatura infantil y juvenil. Voy a compartir pantalla ahora, es porque espero que se vea bien el PPT, porque yo pierdo la visión de todo, así que espero que se vea bien. Solo mencionarles que justamente el tema de esta charla tiene que ver con cómo, ¿verdad?, nosotros podemos abordar la literatura infantil y juvenil desde, ¿verdad?, una mirada crítica, y que justamente desde esa mirada crítica nosotros podamos abordarla, no solamente analizarla, sino también mediarla de manera crítica. Lo primero que tenemos que tener sumamente como en mente a la hora de aproximarnos a esta producción literaria es que efectivamente, tal como dice David Buckingham en su libro La infancia materialista, la historia de la infancia es finalmente, dice, una historia de las representaciones. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos que tenemos que tener en mente a la hora de aproximarnos a la literatura infantil y juvenil es justamente cómo se ha conceptualizado la infancia, la adolescencia y la juventud en esta producción literaria en particular. Y en ese sentido, ¿en qué medida, y esta es la pregunta como eje que vamos a desarrollar a lo largo de esta conferencia, es en qué medida la misma literatura colabora en la construcción de imaginarios en torno a estas etapas etarias? Es decir, no es solamente la literatura, quien escribe y quienes producimos y quienes editamos esta literatura, quienes construimos y participamos de la construcción de algunos modelos, ¿verdad?, o de algunas formas de ser niño, de ser adolescente, de ser joven, sino también al revés. Es decir, para los lectores y lectoras de estos textos, cómo entonces se ven ahí reflejados y se ven ahí también representados. Dicho eso, ¿qué vamos a entender entonces por literatura infantil y juvenil? Efectivamente, lo primero que tenemos que tener en claro es que esta literatura está inserta dentro de lo que denominamos una práctica adultocéntrica. Es decir, una forma de concebir el entorno y el mundo desde la mirada de los adultos, y donde todas las otras etapas etarias son consideradas bajo la supeditación, ¿verdad?, del adulto. Y en ese sentido, si nosotros leemos esta producción literaria, ¿verdad?, escrita para niños y jóvenes, como una práctica adultocéntrica, podemos comprender en qué medida entonces colabora con una construcción histórica, social y cultural de estas etapas etarias en determinados, ¿verdad?, periodos de tiempo, y por supuesto con alguna vigencia cada cierto tiempo que se puede ir transformando o puede también irse perpetuando, porque uno de los aspectos que tendríamos que tener en consideración a la hora de abordar esta literatura desde una perspectiva crítica es también preguntarnos de estas construcciones de infancia, adolescencia y juventud, cuáles se han mantenido en el tiempo, cuáles, por ejemplo, el campo cultural ha decidido que se vuelvan a reeditar obras, y en el fondo en esa reeditación, en qué medida entonces les interesan los imaginarios que están ahí representados. O, por ejemplo, si ya no es una reedición, sino si es una relectura de obras antiguas, ¿desde dónde se hace esa relectura?
y entonces, a través de esta relectura, ¿cuál es el imaginario sobre estas etapas etarias que se quieren transmitir? Por supuesto, siempre de la perspectiva del adulto que escribe. Dicho eso, uno de los mitos que tenemos que eliminar, ¿verdad?, de los estudios de esta literatura es que esta no es una producción inocua. Es decir, no es una producción literaria que solamente tenga una funcionalidad para entretener, para pasar el tiempo, o pensándolo también desde una perspectiva esta mirada más bien peyorativa que ha tenido la LIG dentro del campo de los estudios literarios, es no darse cuenta de que detrás de esta producción literaria sí hay intereses, intereses desde el punto de vista de qué valores se quieren transmitir a través de esta mirada más bien hegemónica y qué valores se quieren perpetuar. Y modelos también de cómo ser niño, ser adolescente, ser joven se van manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que la literatura escrita para este público lector, por un lado, es una comunicación histórica localizada, es decir, nosotros podemos estudiar la literatura escrita para estas audiencias instalado desde un territorio, desde una época histórica de ese territorio, y entonces cómo en esa época se leía y se representaban a la infancia y a la adolescencia y a la juventud. Y esta comunicación histórica se da siempre entre un adulto que escribe y un lector que es el niño y el joven. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener súper claro de que cuando hablamos de literatura infantil y juvenil no estamos hablando de lo que escriben los niños o los que escriben los adolescentes, sino que estamos hablando de una literatura escrita por adultos y pensada para este público lector. Y en ese pensar está el cómo entonces el adulto se imagina esta audiencia y se imagina, ¿verdad?, sus intereses, los temas que le podrían gustar o no, cómo aproximarse, cómo construir su voz desde el punto de vista del lenguaje en la obra, etc. Pero junto con ser una comunicación histórica, la literatura infantil y juvenil es también, lo queramos reconocer o no, producto de una industria cultural. Y en ese contexto participa, ¿verdad?, de la transmisión explícita y muchas veces implícita de roles de género, de conductas, de valores, de formas de ser y estar en el mundo y, por supuesto, de ideologías de todo tipo. En este sentido, por ejemplo, es interesante entonces toda la investigación que se ha hecho en torno a cómo en la literatura infantil y juvenil se nos transmite ideologías desde, por ejemplo, la construcción lingüística, la construcción, ¿verdad?, visual del texto en términos de los paratextos, por ejemplo, las portadas, la contraportada, el tamaño del título, el tipo de ilustración o fotografía que acompaña a esa portada y también, por ejemplo, aparte de los paratextos, pensar en cómo, por ejemplo, se hace el marketing de la obra. ¿Qué imagen de su posible lector tiene también la industria editorial cuando pone a la venta, ¿verdad?, o empieza a difundir la obra pensada para este público? Y junto con este tema de los paratextos, desde el punto de vista de lo lingüístico, también evidenciar cómo en la obra, a través de la utilización de determinados tipos de palabras, de construcciones específicas de ciertos personajes y sus discursos, o incluso de la construcción de mundo que se da en la obra, a nosotros ya nos están transmitiendo una ideología, es decir, una forma de pensar la literatura para esta audiencia y por otra parte, como mencioné antes, una forma de pensar a los niños y a los jóvenes. Como esto no es una producción inocua, significa también que esto del cómo el adulto piensa es también lo que el lector de niño y el lector joven reciben
desde esta literatura. Y muchas veces no hay suficiente distanciamiento crítico de parte de los lectores como para darse cuenta de toda esta transmisión que se hace de manera más que nada implícita en las obras literarias. Y se quedan muchas veces en el fanatismo, ¿verdad? En me gusta mucho esta obra porque habla de algo que me está pasando, habla de algo que me conmueve, habla de lo que realmente me interesa, pero justamente apelando a esa identificación que es más bien emotiva, hace, ¿verdad?, que se pierda el pensamiento crítico, se pierda esta distancia necesaria para leer la obra, y eso hace también que las ideologías se transmitan de manera mucho más efectiva en el público lector. Entonces, teniendo esto en consideración, una de las investigadoras del área, que es Teresa Colomer, en varios de sus libros, en este caso cité el libro de la historia de la literatura infantil y juvenil actual, que tiene una reversión, es justamente el 2010. Ella menciona que la LIG ofrece una representación articulada del mundo y que sirve, ¿verdad?, como un instrumento de socialización para las nuevas generaciones. Colomer en este sentido está reforzando la idea que les estoy transmitiendo yo. En el fondo, esta literatura nos ofrece una forma de entender la infancia, de entender la juventud, y esta forma de entenderlo, de verla, va cambiando a lo largo del tiempo. Y eso, por ejemplo, nos permite analizar cómo se han construido estas etapas etarias en distintos periodos históricos de un mismo, por ejemplo, país, o, por ejemplo, pensemos en el continente, en Latinoamérica o en Europa, pensando en los espacios más bien occidentales. Y en ese sentido, como es un instrumento de socialización, está pensado para transmitir estas formas de ver el mundo. Entonces, en el fondo, cuando los chicos leen una historia sobre, pienso por ejemplo en el relato que nos compartió a las 11 de la mañana, nos compartió Gaby en un cuentacuentos que era Clementina y Arturo. Creo que el libro se llama al revés, Arturo y Clementina, de Adela Turín. Justamente en ese relato, que es un libro álbum, se aborda la construcción de género, de los roles de género y de los estereotipos que hay en relación a los vínculos entre, en este caso era la tortuga esposo y la tortuga esposa, que era Clementina. Y cómo, ¿verdad?, estas construcciones han ido ahogando a la tortuga Clementina y que al final se libera. Yo los invito a ver este cuentacuentos de Gaby, que está ya disponible en la plataforma y que me sirve para ilustrar esto. En el fondo, ahí hay una crítica a la construcción tradicional del rol de la mujer en el matrimonio. Entonces, en ese sentido, a pesar de que estamos frente a una historia de dos tortugas y que pareciera ser nada más que eso, detrás de esta historia hay una, ¿verdad?, visión crítica respecto del rol, sobre todo de la mujer, dentro de un contexto, ¿verdad?, en donde el hombre ha tenido mayores posibilidades de salir y sociabilizar. Entonces, en ese sentido, no podemos perder la idea de que estamos frente a estos instrumentos de socialización y, en el fondo, todos los modelos de cómo ser niña, de cómo ser joven, a nosotros nos deberían, como investigadores o como mediadores o como profesores o como padres y madres que estamos interesados en lo que les gusta leer a nuestros chiquillos, efectivamente entender también que en qué medida esto que está aquí en los libros también los está apelando a ellos y está, ¿verdad?, teniendo este carácter perlocutivo, teniendo un efecto en ellos como lectores, aunque no se den cuenta del todo. En ese sentido, Andrea Bjestanovic, en un texto que lleva ya 7 años publicado, se llama Hablan los hijos, ella habla de
en qué medida, no la literatura infantil, ella aborda más bien en obras de teatro cómo se ha construido la infancia en estas obras, pero a mí me funciona, ¿verdad?, lo que ella comenta en la introducción a este texto, que es verdad que hay que entender que la infancia, y aquí ya habla de la infancia, pero agrego la adolescencia y la juventud, no son solo realidades biológicas, sino que también son construcciones socioculturales y que esas construcciones justamente han ido variando de acuerdo al sistema ideológico, político, económico imperante. En general, cuando uno analiza la producción literaria de Occidente o de un país en particular, puede darse cuenta que justamente este sistema ideológico, político, económico que está detrás de la construcción sociocultural de estas etapas etarias, muchas veces viene desde la mirada burguesa. Por lo tanto, lo que se cuenta acá son historias de niños que se ven enfrentados a situaciones que son consideradas de peligro para el contexto burgués. Pienso, por ejemplo, en novelas que hablan sobre el suicidio en la literatura juvenil y cómo, ¿verdad?, el suicidio se considera, ¿verdad?, un peligro que acecha a los personajes y, por supuesto, si nosotros lo extrapolamos a la audiencia que está leyendo estos textos, a ellos mismos. Entonces, en ese sentido, hay que entender acá que la literatura infantil y juvenil, dada esta característica que tiene de ser una práctica adultocéntrica, colabora en la construcción de los imaginarios en torno a los niños y a los jóvenes. En ese sentido, y siguiendo, por ejemplo, lo que comenta Judith Butler en su libro Cuerpos que importan, y esto en términos simplemente que es en donde me voy a centrar hoy básicamente en la conferencia, porque podríamos haber hablado también en términos de clase, en términos de etnia, en términos, ¿verdad?, de relaciones con los cercanos o con los adultos en las obras. Yo me voy a centrar acá, en este caso, es que efectivamente las construcciones de género y sexo están más bien sustentadas con esta idea, ¿verdad?, binaria de separación de los roles, ¿verdad?, y que tienen que ver con a los hombres tal cosa, a las mujeres tal cosa. Entonces, nosotros lo que deberíamos también preguntarnos en este sentido es cómo en la literatura, para estos lectores, aparece, ¿verdad?, este sistema que habla Judith Butler de que hay corporalidades y por lo tanto sujetos que están en el centro y que todo, ¿verdad?, lo otro está en el margen o incluso más allá del margen, en la periferia o fuera del campo. Y es interesante constatar que si bien nosotros hace rato nos habíamos dado cuenta de que en general en la literatura infantil y juvenil está la representación de lo que llamaríamos una infancia o una juventud centro, más vinculada con los valores del sistema hegemónico, también empiezan a permear, gracias a Dios, obras que empiezan a cuestionar, por lo menos, o a subvertir ciertos valores de la cultura centro y que la empiezan, ¿verdad?, a interpelar. En el fondo, acá hay no es simplemente esto no me gusta por esto, sino que hay una interpretación y esas son las obras más llamativas. Acá no estoy pensando en obras que deliberadamente tengan una finalidad didáctica o que me quieran mostrar como a manera de panfleto o propaganda una consigna. Yo estoy pensando en buenas obras de literatura escrita para estas audiencias y que efectivamente ponen en discusión ciertos temas que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo desde el cual se ha dado masivamente esta producción literaria y que entonces nos permita a nosotros como mediadores, como docentes, como investigadores del área, también analizar en qué medida y cómo entonces lo están poniendo en cuestión y cómo esto que quizás hace 40 años nadie consideraba que era
extraño si ahora uno lee la obra y dice, la verdad es que esto no corresponde para los tiempos de hoy y no se trata acá de censurar esas obras, sino de leerlas en el contexto en el que fueron producidas. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo que la literatura infantil es un tipo de comunicación histórica situada en un contexto histórico, político, económico, territorial, cultural específico, también hay que entender eso, que nosotros no podemos leer una obra escrita en el 1800, a principios del 1900, como se lee una obra hoy, el 2020. Hay que situarse en la época y leerla, por supuesto, desde una perspectiva crítica. ¿Qué hay ahí que puede como ser analizado? ¿Qué hay ahí que puede convocarme y decir, ¿sabes qué? Voy a releer esta obra, la voy a comentar, por ejemplo, si soy profesora con mis estudiantes, y ver ahí cuáles son los imaginarios que se están perpetuando, qué de eso que no me gusta todavía se mantiene y qué de eso que no me gusta ha de verdad cambiado y ha permeado de tal manera que ya es imposible hablar desde esa perspectiva. Dicho eso, entonces, y entendiendo que todo este tema de las representaciones de los niños y los jóvenes que se proponen a través de la literatura infantil y juvenil, que vienen, les insisto, desde el mundo adulto que escribe, ilustra, edita, media, distribuye las obras, las recomienda, desde toda esa gama, yo me voy a centrar más que nada hoy en temas de construcciones de cómo se construye la infancia y la juventud en términos no necesariamente de etnia y de clase, sino que en términos, ¿verdad?, de la construcción de sexo-género. Y, por ejemplo, efectivamente es interesante, es muy interesante hacer un análisis más bien diacrónico, ¿verdad?, de cómo han ido cambiando hasta cierta medida, porque tampoco ha sido un cambio tan drástico, pero cómo han ido apareciendo en las obras que se destinan también a estas audiencias imaginarios en torno a las mujeres. Yo creo que en el caso de Mujercitas es un caso emblemático en el sentido de que ahí tenemos grandes, por lo menos 4, incluyendo incluso a Marmee, que es la mamá, ¿verdad? 5 grandes representaciones de mujeres y que son representaciones que a pesar de la antigüedad de la obra, que es de 1868, todavía nosotros las continuamos releyendo y rearticulando desde el hoy. Pensemos, por ejemplo, el año pasado salió una versión nueva cinematográfica de Mujercita, donde, por ejemplo, el personaje de Josephine, era el personaje que tenía, ¿verdad?, estas inquietudes, o sea, hacía estas preguntas que acá las orientaron hacia la mirada más bien feminista respecto del rol de la mujer en la sociedad, que es un discurso que está siempre implícito en la obra original de Lois May Alcott, pero que no estaba del todo intencionado. Y en la película, por ejemplo, la versión nueva de la película se intenciona. Una obra emblemática en el caso chileno es Nuestras sombras, de María Teresa Butke, cuya protagonista, Patricia, es una niña cuyos padres se han separado. La obra fue publicada en 1940 y ella se lo tiene que ir a vivir con el padre. Y el padre, que es un médico y está muy ocupado y no tiene las habilidades como para criarla, la manda a Olmué, a una finca, ¿verdad?, donde viven una tía y la persona que trabaja con su tía, con quien no se lleva para nada bien. En este sentido, Nuestras sombras tiene un mensaje cristiano en relación a lo que nosotros como mujeres tenemos que aceptar, ¿verdad?, en la vida, y tiene además ¿cómo se llama esto? Una frase, ¿verdad?, con la que parte la novela que habla, que dice, nuestras sombras son más grandes que nosotros mismos, y en ese sentido son las sombras de ella y no ella la que es más grande. Entonces, hoy en día, por ejemplo, uno puede releer esta obra de una manera crítica respecto del imaginario de la mujer, pero si uno se retrotrae a 1940, efectivamente, este era el modelo
de niña o de adolescente que se buscaba, un modelo, ¿verdad?, de niña que fuera obediente, que fuera entregada, que más que crecer ella se preocupara de apoyar a su entorno, a su padre, a su hermana y principalmente a su tía. Distinto, muy distinto, y pesar hay 5 años de diferencia, pero claramente el contexto histórico es diferente, es lo que pasa con Astrid Lindgren y Pippi Calzas Largas, donde acá nos enfrentamos a un personaje revolucionario que en el fondo todo aquello que el mundo adulto le dice no, ella dice ¿por qué no? ¿Por qué yo tengo que adaptarme a las reglas de ustedes? Y conecta mucho este personaje de Pippi Calzas Largas con otra obra que es anterior, de hecho, chilena, que es La colorina de Marcela Paz, que está escrito antes de Papelucho. Y en ese sentido, esta idea de las niñas que se vienen a rebelar contra este sistema en donde se les han instalado ciertos imaginarios en torno a las mujeres. En la misma línea, por ejemplo, el cómics y en este caso el manga japonés también han permeado a los imaginarios que nosotros tenemos de las mujeres. En el caso de Candy Candy, que es el personaje que está ahí, más que el manga, en Latinoamérica influyó muchísimo el anime que circuló en la década del 80 y que con posterioridad ha seguido circulando y que, por ejemplo, muestra una niña, ¿verdad?, huérfana, pero que finalmente logra superar todo lo que le pasa en la vida y transformarse, por ejemplo, en enfermera y ser un sujeto autónomo, no dependiente, por ejemplo, económicamente de quienes la adoptaron. Entonces, en ese sentido, también nos muestra un imaginario de una niña que, frente a la adversidad, ella devuelve con alegría, pero también superando todas estas como obstáculos que se le van presentando. En la literatura juvenil, por ejemplo, las mujeres han sido representadas de manera ambivalente. Por un lado tenemos una novela profundamente perturbadora como El abrazo, de la escritora argentina Ligia Boyunga, en la que se narra, ¿verdad?, la violencia sexual que vive la niña en su infancia y cómo esto la trastoca hasta su periodo de adolescencia. Es una novela muy profunda en términos de criticar cómo se va justificando, cómo se va enlazando o silenciando las violencias sexuales en contra de las mujeres, y a pesar de que tiene un par de escenas en donde se ha criticado profundamente a Ligia Boyunga en relación a lo que dice la protagonista, o más bien la coprotagonista, la que le hace a la manera de espejo, creo yo que es una novela que es sumamente interesante de analizar desde el punto de vista de los sujetos femeninos. Entonces las invito, ¿verdad?, Boyunga, Brasil, ¿ya? En el caso de La brújula dorada, que además tiene una saga de Philip Pullman, lo interesante acá es el personaje de Lyra y cómo, por ejemplo, el autor deliberadamente eligió un personaje niña para interpretar a esta como nueva heroína de la literatura de fantasía. Para mí lo llamativo en el caso de La brújula dorada es que, a diferencia, por ejemplo, de otras obras más o menos del mismo periodo, por ejemplo, está Harry Potter o principalmente Harry Potter, no tuvo el éxito ni siquiera editorial, ¿verdad?, esperado, y muchas personas piensan que se debe al tema del personaje femenino protagónico. Yo creo que el tema pasa por otra cosa acá, que tiene que ver con la complejidad de la trama, las reflexiones que hay detrás respecto de las instituciones adultas, y creo que ahí no se ha leído bien la obra, como la crítica que hace, ¿verdad?, a la Iglesia Católica en particular. Más suerte ha tenido Los Juegos del Hambre, pero que efectivamente cuando uno analiza en profundidad el personaje de Katniss, se podría preguntar, bueno, ¿cuál es el imaginario de la mujer
que nos está transmitiendo o nos está representando este personaje, más bien con características muy masculinizadas. Entonces nos hace a veces pensar de que es más bien una estructura mental masculina en un cuerpo de mujer. Sin embargo, a pesar de ser, cuando uno lee toda la saga, y espero aquí no hacer ningún... ya la obra lleva sus 12 años publicada, están las películas, entonces no pretendo arruinarles el final, pero efectivamente, después de ver una protagonista que es capaz, ¿verdad?, de derribar todo un sistema político que estaba oprimiendo a las diferentes distritos, ¿verdad?, de este mundo, al final ella termina casándose, ¿verdad?, con el coprotagonista y viviendo este matrimonio idílico. Entonces uno se pregunta, bueno, otra vez la mujer vuelve a encerrarse en este espacio del hogar, es decir, puede salir al espacio público, pero siempre tiene que regresar a este. Este es el mensaje que nos está mandando la obra. Y la pregunta queda abierta a ustedes también. Distinto es el caso de Virus Tropical, de la ecuatoriana y colombiana, porque tiene como doble militancia ahí de Power Paola, donde efectivamente la protagonista, esta es una historia más bien autobiográfica, nos va contando su proceso de una Bildungsroman, de crecimiento, es una novela gráfica de formación. A mí lo que me llama mucho la atención acá es no solamente el paisaje latinoamericano, la cultura latinoamericana, sino también cómo desde acá construimos los imaginarios de las mujeres y en ese sentido también las propias restricciones que nosotras, los sujetos femeninos, se van dando en determinados contextos. Entonces, todas estas obras que les he mencionado solo de pasada y a manera de ejemplo, nos permiten, por ejemplo, desde una perspectiva crítica, abordar cómo la literatura infantil y juvenil ha construido a las mujeres. En cuanto a los sujetos masculinos, si las mujeres en general han sido construidas desde espacios de intimidad, desde situaciones de violencia que son propias y típicas en contra de las mujeres, o también en términos de rebeldía y de autonomía, como es el caso de Pipi y de Candy respectivamente. En el caso de los sujetos masculinos, nosotros logramos detectar que está siempre esta idea de que el niño es el que sale hacia la aventura y que, ¿verdad?, tiene mayor contacto con el espacio público y que es en el espacio público donde se maneja y se siente más liberado. Así todo, siento que en el caso, por ejemplo, de las obras que les estoy acá mostrando, de Peter Pan o de Papelucho, donde viven los monstruos de Maurice Sendak, y, por ejemplo, un manga, ¿verdad?, que todavía, de hecho, está detenido, entonces todavía tiene como... todavía estamos esperando el final. Cazador X, que fue la traducción en español. Nosotros también vemos construcciones de distintos sujetos niños, de niños además que se hacen preguntas, que tienen nostalgia, en el caso de Peter Pan, por la ausencia de las figuras paterna y materna. En el caso donde viven los monstruos, esta idea de cómo escapar del espacio adultocéntrico que lo intenta constreñir y que se escape se da a través de la imaginación. Y en el caso, por ejemplo, de Cazador X, efectivamente, cómo se da este desarrollo del personaje, que es más bien un personaje que prácticamente toda la obra se mantiene muy cándido, pero que va adquiriendo conocimiento en torno al mundo en la búsqueda del padre. Entonces, hay acá temas que son interesantes de abordar en términos de cómo nos hemos imaginado a los niños varones, ¿verdad?, en estas obras. Y en el caso ya de los sujetos más adolescentes, bueno, creo que profundizar en Harry Potter sería como extendernos demasiado, pero efectivamente en Harry Potter no solamente es Harry y Ron, está Hermione y todos los otros chicos y chicas de la obra, pero que principalmente, como la obra se llama Harry Potter, tiene que ver, ¿verdad?, con la construcción de este héroe mágico. De manera bastante tradicional dentro de la mirada que uno puede tener de la construcción del héroe.
Distinto es, y aquí destaco preferentemente las ventajas de ser invisible, donde el personaje principal, Charlie, tiene muchas características que cuestionan o ponen en tensión la construcción de género masculino en particular, y que la obra pone, ¿verdad?, en evidencia a esta otra juventud no, más bien introspectiva en el caso de Charlie, y cómo le cuesta, ¿verdad?, vincularse con su entorno. Y en el caso, por ejemplo, de la saga, ¿verdad?, de Patrick Rothfuss, o por ejemplo de la obra Mochadik, que les tengo presentadas acá, también es mostrarnos como el espacio de la aventura, pero esta aventura con significado. Ya no es solamente el salir a conquistar, no sé, territorios, sino que, por ejemplo, voy a centrarme en Mochadik, los protagonistas están luchando no solamente por el rescate de la ballena en particular, sino de toda una cultura que hay detrás de un imaginario en torno, ¿verdad?, a las ballenas en la isla Mocha. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, los dos tipos de imagen de sujeto, nos damos cuenta que igual hay una diferenciación en términos de impacto en el espacio público, que es mucho más fuerte en el caso de las literaturas con protagonistas masculinos, pero que en el caso de las mujeres es justamente hablar de la historia otra, de la historia del hogar, de la historia de lo que ocurre dentro de la casa, en las conversaciones mientras uno le está cosiendo, ¿verdad?, el calcetín roto. Entonces, en ese sentido, también poner en la misma importancia los dos mundos. Lo ideal sería, por supuesto, encontrar también otro tipo de representación. Y en el caso, por ejemplo, ya de los sujetos otros, ¿verdad? La literatura infantil y juvenil nos ha proporcionado varios ejemplos, algunos de muy buena calidad, que son los que les estoy presentando acá, en donde nosotros podemos evidenciar construcciones no binarias de los géneros, que es lo que sucede con Sailor Moon, que ahí les puse las fechas del manga, pero Sailor Moon, como tiene su versión animada, eso es lo que más ha permeado. Y en el caso de Aristóteles y Dante, o del arte de ser normal, en el arte de ser normal abordar, ¿verdad?, los personajes trans, tanto hombre como mujer, porque eso también es interesante, que aparezcan los dos en la obra. Y en el caso de Aristóteles y Dante y la princesa Lee, hablar, ¿verdad?, de el amor, ¿verdad?, entre dos personas del mismo sexo, y que eso también no se vea como algo extraño, sino que sea parte, ¿verdad?, de estas construcciones necesarias que nosotros veamos en la literatura infantil y juvenil, y que nos permitan, ¿verdad?, ponernos también a nosotros como adultos en tensión frente a las representaciones que se hacen de estos sujetos acá. En ese sentido, también ser sumamente críticos cuando la obra hace una representación estereotipada de un personaje de la comunidad LGBT, y ahí poner harto énfasis en esto no me gusta por, ¿ya? Yo acá les muestro buenos ejemplos, pero lo cierto es que dentro de esta gran gama de textos que apuntan a poner en relieve estos personajes, hay obras que dejan harto que desear y se transforman más que nada en parte del estereotipo. También, por ejemplo, me gustaría mencionar la construcción, ¿verdad?, del niño ya no centro, no del niño burgués, por ejemplo, en el caso de otras obras, sino que, por ejemplo, el caso de los niños en orfandad, o teniendo familia, como en el caso de Mi planta naranja Lima, no teniendo un espacio de contención. Esta familia no contiene al protagonista de manera adecuada y se ve enfrentado a situaciones que están como al borde de lo que nosotros podríamos llamar la protección de los derechos de este niño protagonista. Algo similar ocurre en El lugar más bonito del mundo, donde el protagonista se ve obligado a trabajar como limpiador de zapatos para poder subsistir. Y en el caso, por ejemplo, de Angelito, de la chilena Andrea Franco, de esta tradición, ¿verdad?, de los niños
fallecido y cómo se les hace este ritual, ¿verdad?, del entierro del angelito, que me parece una mirada muy interesante de cómo nosotros, los adultos, también revitalizamos ciertas tradiciones que son más bien de la cultura popular y que desde a veces la cultura centro es considerada como aberrante. Yo creo que acá Andrea hizo un excelente trabajo, los invito a leer Angelito, que está creo que en Weathers, para ver esta construcción de estos sujetos otros en esta literatura, a veces que uno piensa que es muy comercial y muy como de la moda. Y lo otro interesante, antes de cerrar esta idea de las representaciones, es cómo esta literatura, a través de la presencia de animales, también nos está hablando de la condición subordinada de la infancia o de la adolescencia respecto de la adultez. Entonces, por ejemplo, leer Belleza Negra o El llamado de la selva desde la alegoría de los procesos de formación o, por ejemplo, de crecimiento y de la vida en general de los sujetos, es también una lectura que podemos hacer, o simplemente ya cuando se toman animales para representar ciertas situaciones, como en el caso de Elmer o de Santa María 1907, que es esta novela gráfica de Pedro Prado, donde él efectivamente, retomando la tradición de Maus, de Spiegelman, retoma, ¿verdad?, esta idea de que los personajes sean, en este caso, guanacos, ¿verdad?, y que representan al pueblo oprimido en el contexto particular de la huelga de Santa María de Iquique de ese año. Entonces, en el fondo, no quedarse también con la idea de que estos son libros sobre animalitos, qué bonito, no. Porque detrás de esta representación de estos animales hay también una construcción, no solo de los animales mismos, que también eso podría uno profundizar, cuál es el imaginario en torno a los animales que aparecen en la literatura escrita para estas audiencias, sino también pensar en ¿qué nos están tratando de decir en relación a la infancia, a la adolescencia y la juventud? Estos animales que se escogen para contar esta historia. Entonces, dicho todo esto, y a manera ya como de que voy a ir cerrando un poco la charla, es cómo entonces mediar la literatura infantil y juvenil desde una perspectiva que incentive la lectura y el pensamiento crítico. Porque efectivamente, y espero que con el breve panorama que les acabo de hacer, que es muy breve, se hayan percatado de que efectivamente las construcciones, por ejemplo, en este caso de los roles de género, en novelas, ¿verdad?, donde hay sujetos femeninos, sujetos masculinos, estos sujetos otros, no es solamente que se queden en las obras, sino de que como la literatura es el contacto de un lector, de un sujeto, con una producción literaria escrita por otro sujeto, es en esa relación, en ese contacto, donde, ¿verdad?, se hace esta transmisión de imaginarios en torno a estas etapas y permea en los sujetos lectores. Entonces, en primer lugar, siempre hay que estar atento desde el punto de vista de la mediación, de escoger obras que de verdad se puedan leer desde la perspectiva crítica, porque ninguna obra de Lig, por muy inocentona o entretenida o didáctica que se aparezca como un didactismo demasiado explícito, es neutra. Porque insisto, proyectan una forma de ser y estar en el mundo que busca, ¿verdad?, modelar desde la perspectiva de los adultos a los niños y a los jóvenes. Entonces nosotros, como investigadores, como lectores, como mediadores, no podemos soslayar el hecho de que toda obra, en general de literatura, pero en particular, porque en el caso particular de la LIG se la ha mirado como que esto no existe, que esto no es una cosa inocentona, no dice nada, es vacío. No es así. Ese vaciamiento, esa mirada más bien en menos, es desconocer el potencial que tiene la literatura para estas audiencias de justamente ser parte de las formas en que se representan a estas
etapas etarias en la literatura y en general. Por otro lado, leer y conversar las obras desde el acompañamiento. Yo creo que a estas alturas obligar a los lectores a leer como nosotros leemos la obra no tiene ningún sentido. Nosotros podemos guiar, podemos acompañar, podemos hacer las preguntas que permitan ciertas interpretaciones, pero son los lectores y no quienes mediamos quienes les dan sentido a sus propias lecturas. Entonces, muchas veces estos momentos de mediación los hemos transformado nuevamente en una clase de comprensión de lectura y no. Lo que acá tenemos que buscar es justamente conversemos, hagámonos preguntas, cuestionemos las representaciones que hay acá, distanciémonos del texto. Enseñémosles, eso sí que podemos enseñarle a nuestros chiquillos, es a distanciarse del texto y a leerlo desde una perspectiva crítica. Y que aunque a uno le guste la obra y sea fanático de la obra, darse cuenta también ahí de los elementos que hacen ruido o que tensionan o que definitivamente no me gustan de la obra. Y obviamente incorporar lo multimedial, la transmedialidad en la mediación. O sea, por ejemplo, leer un cómic, o sea, la novela gráfica de Virus Tropical de Power Paola, ver, hasta existe la serie animada disponible en YouTube para que uno la pueda ver, o cotejar esa obra con otra obra más tradicional de novela de formación, sería, ¿verdad?, una forma de poner en diálogo las diferentes construcciones. Tratar de transformar, por ejemplo, las actividades más allá de la conversación literaria, transformar, ¿verdad?, en fanfiction, en memes, en quebrantahuesos, en hacer fanzine en relación a los temas que se dialogaron o se discutieron en vinculación a una obra en particular. Yo sé que esto es más difícil porque uno lo podría hacer quizás con un libro al año, con un curso, pensando en los profesores, pero los espacios, pero incluso así, aunque se pueda hacer solo con un libro, es importante hacerlo. Y en el caso de las bibliotecas y los otros espacios de mediación, creo yo que son justamente espacios en donde uno podría incentivar esto de la lectura crítica, no solamente de comprender lo que leí, sino de comprenderlo, analizarlo, interpretarlo y decir entonces cómo a mí me afecta o me influye en mi día a día como lector, ¿verdad?, niñe o lector joven. En ese sentido, ¿qué entiendo yo por una mediación crítica de la literatura infantil y juvenil en particular, pero de la literatura también en general? Es incentivar la conversación literaria y que los lectores aprendan a dar razones o opiniones fundadas de lo que leen, propiciar la lectura autónoma de los textos. Eso sí, muchas veces requiere, dependiendo del contexto en el que se inserten los chiquillos, de cierto acompañamiento, de estar leyendo con ellos y no necesariamente de dejarlos abandonados. Pero la idea es justamente partir ahí y propiciar, ¿verdad?, como esta especie de transmisión de cómo uno lee para que el otro también lea de manera crítica. Generar espacios que nos permitan, ¿verdad?, utilizar herramientas de pensamiento crítico y comprender que la lectura y la lectura particular de este tipo de obra es una instancia de aprendizaje y de cuestionamiento. Y que justamente no por ser literatura escrita para este público lector, tiene menor valor literario o menor calidad estética que una obra pensada para público general o público adulto, que esa es otra de las miradas, ¿verdad?, en menos que se hacen respecto de esta literatura. Entonces, ¿le vamos a temer a la literatura infantil y juvenil? No, al contrario, tenemos que animarnos a leer lo que están leyendo nuestros chicos, a compartir esas lecturas con ellos y a través de este compartir, transmitirles, ¿verdad?, estrategias de lectura y de pensamiento crítico que les permitan, por ejemplo, entre otras cosas,
darse cuenta de las representaciones que de ellos mismos se están colocando en las obras que están leyendo. Muchísimas gracias. Claudia, hay algunas preguntas para ti que las voy a ir compartiendo en la pantalla para que puedas darle respuesta. Aquí va la primera. Ya, voy a leerla porque es media larguita ya. Una consulta, dice. Dijiste que la LIC se entendería como una literatura escrita por adultos para jóvenes y no como una literatura escrita por jóvenes. ¿Qué ocurre con esa literatura escrita por jóvenes? Creo yo que efectivamente, Sebastián, ahí debiera haber un espacio dentro de la investigación en donde nosotros podamos acceder a textos escritos por el público juvenil y de hecho infantil también, pero que efectivamente circula por otros espacios. Muchas veces estos espacios son o el espacio escolar y además obligado, porque dentro de un curso te hacen escribir algo, un poema, una representación teatral, un cuento, y que muchas veces los colegios lo ponen en significancia y los publican en anuarios, o en los mismos profes de lenguaje logran, ¿verdad?, publicar estas obras. Y el otro espacio de circulación muy fuerte es Wattpad o el espacio del fanfiction. Yo siento que falta investigación ahí, falta una aproximación desde la transmedialidad, desde cómo se construyen ellos como sujetos escritores y por otro lado, cómo ellos también desde su posición en esa etapa etaria construyen a sus pares. En ese sentido, yo rescato lo que hizo Loba Ediciones con una colección que sacó sobre chicas escritoras y que publicó 3 novelas escritas por adolescentes, para adolescentes. Obviamente pasando por un proceso de edición necesario y significativo para la publicación, pero que efectivamente estamos frente a obras escritas por chiquillas de, cuando la escribieron, 15 años y 17 años más o menos el promedio. Efectivamente, cuando uno analiza o se instala desde la investigación nosotros tendemos a investigar la literatura escrita por adultos para este público. Pero sería muy relevante instalarse también desde, investiguemos qué escriben ellos para ellos, que sería ya otro espacio de investigación. Gladys, efectivamente en el caso de Lady Oscar, creo yo que hay que separar el manga del anime. Ya en el caso del manga se trata de un chollo tradicional. Un chollo es un tipo de manga, ¿verdad?, pensado para mujeres, donde, ¿verdad?, hay harto melodrama. De hecho, yo cuando leí el manga me impresionó que es como que estuviera leyendo otra obra y no el anime que nosotros vimos acá en Latinoamérica, que se tradujo como Lady Oscar. Creo yo ahí que sí hay una discusión en torno a los roles de género, sin adelantar el final de la obra, porque por favor véanla, o lean el manga también, sin adelantar el final. Efectivamente nos encontramos también con un personaje que discute, después de muchos años, las imposiciones que le dio el padre de convertirse, ¿verdad?, en el hombre heredero de la familia. Esta es una mujer a la que se le negó su posibilidad de crecer como mujer. Sin embargo, en los 20 años que nosotros la seguimos en la historia del anime, por ejemplo, que va desde sus 14 años hasta sus 34 años, nosotros vemos el desarrollo y empezamos a ver la autonomía y el cuestionamiento. Y que además ese cuestionamiento en el caso de ella es un cuestionamiento de su clase, en el fondo, de su calidad de noble, y cómo eso también la tensiona en su discusión personal en torno a qué significa para ella ser mujer.
es una obra muy interesante en ese sentido, Gladys. Muchas gracias, Claudia, por tu charla. Muchas personas muy agradecidas de tu investigación en la LIC y el aporte fundamental que ha significado y que debe seguir siendo un proceso de estudio. Así que nos ven. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Francisco, por esta charla. Esta charla queda almacenada en estas páginas para quienes quieran después poder volver a revisarla y ver todos los libros que quedaron como tarea para lectura Sí. y análisis. Así que muchas gracias y nos vemos a las 3 con otras actividades didácticas de laboratorios para niños y a las 4 con otras charlas sobre literatura, o sea, sobre literatura infantil y juvenil con editoriales de acá de la región. Así que muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Francisco. Nos vemos en la tarde. Nos vemos, muchas gracias por la invitación y claro, yo extiendo la invitación a seguir el resto de la programación del festival. Chao, chao.